Bien, vamos a disponernos con la palabra del Señor y vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Dispongamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro corazón. Verso 5. Mateo 16, verso 5. ¿Lo tienen? Dice el verso 5: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, o sea, sin proferir palabras, sin hablar, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 12, léalo con atención. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, mira qué interesante este asunto. En primer lugar, vamos a enfocarnos en este punto. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Cuál era la doctrina de los saduceos? ¿Y cuántas doctrinas había en el tiempo de Jesús? O sea, mira qué importante esto. Los fariseos decían tener la verdad, los saduceos decían tener la verdad, pero ¿de qué hablaban ellos? ¿De qué hablaban los fariseos? ¿O de quién hablaban los fariseos? ¿De quién hablaban los saduceos? ¿De qué hablaban ellos? ¿A quién defendían? ¿Ah? Sí. Mira qué interesante. Los fariseos eran defensores de la ley, conocían la ley a la perfección, conocían la ley. Los saduceos también creían en Dios, pero tenían ciertas creencias que no eran de acuerdo a los fariseos. Pero mira qué interesante esto. Tanto los saduceos como los fariseos tenían creencias distintas, pero cuando se trataba de la verdad, ellos unían su mentira, unían su verdad para oponerse con una mentira a la verdad. Yo no sé si me entendió el trabalengua. Los fariseos y los saduceos tenían creencias distintas, defendían. Los fariseos defendían la ley, los saduceos también hablaban de Dios, pero ellos tenían otro tipo de creencia. Pero cuando se trataba de la verdad, del reino de Dios, entonces ellos unían fuerzas para contrarrestar la verdad, pero no con la ley, ni tampoco con la verdad de ellos, sino que lo hacían de una manera tergiversada. Ellos venían y agarraban mentiras, agarraban falacias, agarraban fábulas, agarraban sus tradiciones y defendían a capa y espada la verdad de ellos, no la verdad de Dios. ¿Está entendiendo? O sea, ellos tenían una verdad que no era la verdad del reino, pero para ellos era una verdad. Para los saduceos era una verdad. Por ejemplo, los fariseos creían que había vida después de la muerte. Los fariseos creían que había vida después de la muerte. Ellos sabían que cuando alguien moría, allí no se terminaba todo. Los saduceos no creían que había vida después de la muerte. Ellos ni siquiera creían en el espíritu. Para ellos, yo analizando la doctrina de los saduceos, para mí ellos eran los testigos de Jehová de aquel entonces, o los que decían ser testigos de Jehová, los saduceos. Por eso en una ocasión dice la Biblia que ellos vinieron y llegaron donde Jesucristo y le hicieron una pregunta tramposa a Jesús. ¿Y quién es Jesús?
Él es la verdad, Él es la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Jesús es la vida. ¿Entendió eso? O sea, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. El único camino al Padre, al cielo, es Jesús. La única verdad es Jesús. Y es Jesús el único que puede hacer libre a las personas. Es Jesús, no hay otro. Pero ojo y oído con esto. En determinado momento ellos vienen con su mentira, con su falacia, con su fábula, y quieren, según ellos, envolver a Jesús. Ojo y oído. Póngale mucha atención a esto. Le hacen una pregunta a Jesús los saduceos, que no creían que había vida después de la muerte, y le dicen a Jesucristo: maestro, mira, Moisés, agarran la ley, que no creían en la ley, y le dicen: Moisés mandó que cuando alguien se casa, dicen que si alguien se casaba y no tenía descendencia, si una mujer se casa y no tiene descendencia, entonces ella tenía que, y moría su esposo y no dejaba descendencia, entonces ella tenía que meterse a vivir con el hermano, y que el hijo que naciera de el hermano del que murió, entonces el apellido, no era apellido porque no había apellido, el apellido fue otro invento de la iglesia católica. Antes no habían apellidos, solamente era el nazareno, el samaritano. Entonces, el asunto es que ellos vienen y le dicen: maestro, mira, una mujer que se casó, pero vino y murió el esposo. Después que muere el esposo, viene y no le dejó hijos, se casó con el otro, le dice, pero tampoco al otro, y así pasó, se le murieron los 7 maridos. Imagínense qué hermanita esa, saber si es que los mataba y se quedaba con herencia. Pero bueno, no había herencia porque no les dejaba hijos. Pero el asunto es que dice que ellos comenzaron a hacer una pregunta tramposa a Jesús, pero agarraron la ley, agarraron la escritura, tergiversando la palabra, y le dicen: Moisés mandó en la ley que si alguien moría y no dejaba descendencia, tenía que casarse la mujer con el hermano, y así pasó, le dice, con esta mujer, y se murieron los 7 hermanos. Y le dicen ellos a Jesucristo, que era la verdad, el camino y la vida, el camino, la verdad y la vida, y le dicen: maestro, en la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, pero le dicen: maestro, en la resurrección, ¿de quién de los 7 ella va a ser la esposa? Pero quiero que me ponga atención. O sea, ellos agarran algo que no creían, agarran la ley como la agarra mucha gente, la palabra de Dios, que no creen en ella o que tergiversan la palabra para querer fundamentar una mentira. ¿Me estoy explicando? O sea, ellos agarran una verdad de la palabra para querer fundamentar una mentira. Entonces estos saduceos, ellos no creían en la resurrección, pero le hacen una pregunta a Jesús con la palabra. Y le dicen: Moisés mandó esto, pero en la resurrección le dice: esta mujer, ¿de cuál de los 7 va a ser la esposa? Pero Jesús es la verdad. Y la verdad nunca va a ser contradecida. La verdad siempre va a salir a la luz. La verdad siempre va a permanecer. Usted tiene que saber que la verdad siempre va a permanecer. La verdad siempre va a prevalecer. Aunque duela, aunque avergüence, aunque no guste, la verdad, que es Cristo, va a permanecer. La justicia de Dios, la verdad, va a permanecer. Entonces viene Jesucristo, que es la verdad. Yo quiero que se le metan los huesos, en el alma y en el espíritu, este asunto. La verdad va a permanecer. Vamos, diga: la verdad va a permanecer. Vamos, como que lo cree, diga: la verdad va a permanecer. Amén. Entonces el asunto es que Jesucristo, conociendo la escritura también y muy bien, viene y le dice: ¿ustedes no han leído? ¿Ustedes no han leído que en la otra vida, por así decirlo, ni se van a casar
ni se van a dar en matrimonio. Pero el asunto es que a lo que yo quiero que usted llegue y le ponga punto a ese asunto es que ellos agarraron la escritura y con la escritura querían fundamentar una mentira. Y eso es lo que Satanás ha hecho desde el principio de la humanidad. Él ha hecho eso, agarrar una verdad para querer fundamentar una mentira. Satanás ha agarrado una verdad para querer fundamentar una mentira. Satanás, por ejemplo, sabía que Dios había hecho una prohibición a Adán y a Eva. Ellos sabían que habían hecho una prohibición que Dios había hecho. Y él se acerca maliciosamente y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. Con que Dios te dijo que no comieras de todos los árboles. Y la mujer le dice, ¿no? No, claro que podemos comer de todos los árboles. Pero de ese árbol dijo Dios que no comiéramos de él, porque el día que comiéramos íbamos a morir. Entonces Satanás se agarra de una mentira y quiere fundamentar lo que él quería plantar, y le dice: mentira, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol vas a ser igual a él. Entonces Satanás tergiversó lo de Dios, lo que Dios había dicho, para querer fundamentar la muerte, la mentira, la injusticia y la desgracia, la maldición y todo ese asunto. Entonces, hoy en día, mis amados, estamos expuestos ante una sociedad, aún la misma iglesia, que está sentenciada, la iglesia del Señor o el pueblo del Señor, que dice que van a ser engañados muchos, si fuere posible aún de los escogidos. Muchos van a ser engañados, si fuera posible aún de los escogidos. Yo les pregunto, ¿cuáles son esos escogidos que pueden ser engañados en los últimos tiempos? ¿Cuáles son esos escogidos que pueden ser engañados en los últimos tiempos? Jesucristo usó la misma escritura para decirle a ellos: ustedes no han leído que no se van a casar ni se van a dar en matrimonio. Sin embargo, en cuanto si los muertos resucitan, Dios le llama y les dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. En otras palabras, Jesucristo lo que le está diciendo es que hay vida después de la muerte, que Abraham no está muerto, que Isaac no está muerto, que Jacob no está muerto, que ellos están en otra esfera de vida, que por supuesto ya sabemos que es el paraíso. Entonces Jesús les está diciendo a ellos: Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Pero hay gente que está muerta. ¿Por qué? Porque no conocen la vida, no conocen el camino, no conocen la verdad, no conocen la vida. Creen en Él, pero no lo conocen. ¿Me estoy explicando? Creen en Él, pero no lo conocen. Porque si lo conocieran, caminarían en esa verdad, caminarían en esa vida y caminarían en ese camino. No lo ofenderían, no harían estupideces, no harían cosas pensando que nadie se va a dar cuenta, no harían cosas que saben que están prohibidas por Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, los verdaderos cristianos deberíamos de alumbrar, de ser luz y no hacer lo que todo mundo hace. Por ejemplo, ahorita me estoy fijando, ¿no?, que muchos cristianos estaban felicitando a sus padres. Muchos cristianos estaban deseándole feliz día de Baal. Yo le pregunto, ¿quién estableció que a los padres había que darles un día? ¿Quién lo estableció? ¿Qué apóstol? ¿Qué profeta? Por revelación de Dios dijo: hay que dedicar un día exclusivamente a los padres. ¿Qué Biblia? ¿En qué parte de la Biblia? ¿En qué lugar nació? ¿Quién estableció que hay que apartar un día para darle culto a las criaturas? ¿Quién lo estableció? Le pregunto. A ver, se la pongo más sencilla la pregunta para que me responda. ¿El que estableció dicha fecha era un hombre de Dios o una mujer de Dios? ¿Era cristiano, conocedor de las escrituras, celoso del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob?
Yo le pregunto, ¿quién dijo que había que apartar un día? Ahora le pregunto, ¿esto lo conmemoran solo los cristianos ese día? No. Yo le aseguro que ahorita hay algunos padres o hay algunos hijos que se aprovecharon de emborrachar a los padres y se están riendo de ellos, como se rió Can, quien fue maldito por haber visto la desnudez de su padre y burlarse de su padre. Hay muchos que en nombre del Padre y no del cielo están bebiendo licor, y algunos hasta los están haciendo firmar bien bolos para que les ceda la Hilux, para que les ceda la Nissan, para que les ceda la casa. Pero yo le pregunto, ¿qué burla es esa? Pero ¿quién? Bueno, no voy a decir porque yo no hago eso, pero ¿quién les constituyó un día a los padres? ¿Y a qué padre? ¿A qué padre? ¿Ah? ¿A qué padre? ¿A qué madre? ¿A qué niño? Y mire qué interesante esto, ¿no? Que le celebran al padre, le celebran a la madre, le celebran al niño. Pero vamos a ver que al paso que va la iglesia cristiana va a terminar celebrando el día del árbol, el día del agua, el día de la tierra, el día de la raza, el día de la donación de sangre, el día del sol. El día del sol ya lo celebran las iglesias. ¿El día de qué? Pero mira qué interesante. El día, exactamente, hay culto a las enfermedades, el día hay un día exclusivo para celebrar el cáncer, para celebrar el VIH. ¿El día de qué? De la diabetes. Pero obvio, oído, hay una solemnidad para un día. Pero yo le pregunto, entonces la iglesia, ¿por qué son tan hipócritas? Ustedes no, porque yo sé que ninguno de ustedes hoy felicitó a su padre, porque usted sabe que su padre merece honra todos los días. Pero obvio, oído, la iglesia decide qué celebrar y qué no celebrar. Le pregunto, ¿tenemos nosotros independencia para decidir qué celebrar y qué no celebrar? ¿O tenemos que someternos a lo que el Padre estableció que debíamos de hacer? ¿A qué debemos de someternos? A lo que el Padre estableció. Pero ¿conocemos lo que el Padre estableció? Porque yo no le voy a venir a decir a la humanidad que esto es malo, pero no le voy a dar fundamento. Yo tengo que darle fundamento. ¿Por qué esto no lo debo de hacer? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, ojo y oído. Mire, nosotros debemos de estar claros de algo. ¿Por qué a Jesús no le pudieron meter ese gol? Porque Jesús puede haber dicho, es cierto, y dice la Biblia. Porque Jesucristo sabía que ellos lo que querían era fundamentar una mentira, fundamentar una burla, fundamentar un paganismo. Entonces nosotros tenemos que ser muy bíblicos, tenemos que conocer la Escritura. ¿Sabe usted por qué muchos mártires de Jesús, muchos hombres que gracias a Dios por ellos, nosotros hoy tenemos la Biblia traducida, pero esos hombres murieron? ¿Y sabe usted qué era lo que ellos defendían? Ellos no defendían un sistema. Ellos no defendían una religión, ellos defendían la Escritura. Ellos demandaban que solo se respetara la Escritura, pero para eso ellos tenían que conocer la Escritura. Entonces esta humanidad necesita de hombres y mujeres que sean solo Escritura, que se levanten con Escritura, porque si no les damos fundamento, entonces lo que vamos a hacer es que ellos se van a quedar más locos, más confundidos. Pero necesitamos darle fundamento. Empecemos por allí. ¿Quién estableció estas fechas? ¿Quién? ¿Fue un mandato de Dios? ¿Fue un propósito de Dios? Entonces, por eso vemos que la iglesia en la actualidad no está llegando a donde debería llegar, ni está haciendo lo que tendría que hacer. ¿Se parece esta iglesia a la iglesia del libro de los Hechos, de lo del altar que estamos haciendo? ¿Por qué no estamos viendo las cosas que vio Jesús y las que hizo Jesús? Entonces, mis amados, el punto es este. Si esto fuera de Dios, si celebrar un día específico fuera de Dios, yo le aseguro que el mundo no se uniría. ¿Por qué el mundo no celebra la cena del Señor? ¿Por qué el mundo no conmemora la cena del Señor?
Porque no es un establecimiento del mundo. Jesús estableció la cena. Jesús estableció que conmemoráramos su muerte y su resurrección. Jesús lo estableció, lo dejó establecido. ¿Por qué no todas las familias se reúnen un día especial y hacen la cena del Señor? Deberíamos como familia apartar un día y decir: tal día vamos a conmemorar al Señor, y lo vamos a hacer. Yo le aseguro que si les establecen al mundo que hay que celebrar la cena del Señor, yo le aseguro que no todo el mundo lo hace. Pero nos meten un día que no es de parte de Dios y que va en contra de los principios y el propósito de Dios. Porque le voy a decir algo: toda fecha que Satanás establece lleva hipocresía, comercio, hechicería, sacrificio y muerte. ¿Sabe usted cuántos bares hoy están celebrando este día solemnemente? ¿O cree usted que hoy, como es Día del Padre, según ellos, nadie va a tomar, porque los padres tienen que compartir hoy con su esposo y con sus hijos? ¿Será así? Yo le aseguro que muchos están donde la querida. Bueno, no la querida, la que usan. Yo creo que ese término está mal. Pero ojo y oído, mis amados, necesitamos volver a la Biblia. Vamos, diga, necesitamos volver a la Biblia. Así no parece que quiere volver a la Biblia. Vamos, diga, necesitamos volver a la Biblia. Y mire qué tremendo es esto. Cuando usted se mete con sus tradiciones que ellos defienden, yo le aseguro que usted se va a encontrar con una pared o se va a encontrar con enemigos. ¿Saben ustedes cuál fue la verdadera razón por la cual los fariseos mataron a Jesús? ¿Sabe usted por qué los fariseos matan a Jesús? A Jesús lo matan porque Jesús les hizo pedazo su sábado. Jesús les hizo pedazo su sábado. Porque ellos habían agarrado el sábado o el sabbat, lo habían agarrado como un ídolo, ya lo tenían como algo que lo defendían a capa y espada. Ellos estaban pendientes. Imagínense qué desgraciados que Jesucristo hacía milagros en día de reposo y ellos obviaban el milagro y señalaban a Jesús por hacer milagros en día de reposo. O sea, hacían a un lado. Jesucristo en día de reposo sanó a la mujer encorvada por Satanás. Jesús la sanó y ellos no dieron gloria a Dios por el milagro, sino que ellos atacaron a Jesús. ¿Cómo es posible que en día de reposo estés haciendo esto? Jesucristo en día de reposo levanta a un paralítico y ellos le dicen: ¿cómo es posible que estés levantando a este hombre y vos todavía andas tu camilla en día de reposo? No vieron el milagro. Y sabe usted que hay gente que incluso se convierte el hermano Gonzalo y ahora el hombre ya no es más idólatra, ahora el hombre es un siervo del Señor y le cae encima a la familia. Te lavaron el cerebro, qué barbaridad, estás descuidando a la familia, ya no te reunís con nosotros, qué barbaridad, ¿cómo te hiciste? Ahora, como que si ese pastor fuera Dios. Ya no estás con nosotros los 24. Ya no estás con nosotros el 31. Ya no estás con nosotros el 30 de mayo. Quieren que usted esté con ellos, pero ¿por qué ellos no vienen con usted a la iglesia? Hablemos de justicia. ¿Por qué quieren que usted esté con ellos, pero por qué ellos no lo acompañan a usted? ¿Alguien me está entendiendo? Usted se da cuenta que es sutil, que es la hipocresía y la mentira. Quieren que usted los acompañe y usted es malo por no acompañarlos a ellos a irse al infierno. Pero usted quiere que ellos lo acompañen a la iglesia para irse al cielo, pero usted es el malo. ¿Alguien me está entendiendo? Espero que sí. Y si no, pues yo cumplo. Pero vamos al punto. Jesucristo hacía milagros en día de reposo. ¿Sabe por qué Jesús hizo eso? Porque ellos lo defendían el sábado a capa y espada. Entonces Jesús vino y les dijo: hey, ¿ustedes no se dan cuenta que aquí hay alguien mayor que el sábado? ¿Ustedes me están entendiendo? Yo no los estoy regañando, yo los estoy tratando de hacer entender el asunto. Mire qué cosa.
Vean lo que dice Jesús. ¿Alguien está siendo bendecido? Espero que sí. Y si no, pues yo sigo. Mire lo que hizo el Rey Jesucristo. En el mismo libro de Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo 12, ¿lo tienen? Mateo capítulo 12, ahí mismo en el libro, Mateo. Mateo 12. Ojo y oído, por favor póngale atención a este asunto. ¿Lo tienen? Dice, en aquel tiempo, póngale atención, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y, ojo y oído, y sus discípulos tuvieron ¿qué? Tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ojo, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no te es lícito hacer en día de reposo. Pero él le dijo, por eso es importante que usted conozca la escritura. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo, les dice él, está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo no era por causa del Señor. El Señor lo hizo. Jesús hizo el día. Y él podía hacer lo que le daba la gana con el día que él mismo estableció. ¿Me estoy explicando? O sea, Jesús le está diciendo, yo soy mayor que un día. Yo soy mayor que cualquier día. ¿Por qué le dan solemnidad a un día? Porque ellos lo que querían hacer era algo hipócrita. O sea, según ellos estaban dándole culto al Padre por el día de reposo, pero lo que ellos estaban dándole culto era al día, no al Señor. ¿Usted me está entendiendo? O sea, ellos le daban solemnidad a ese día y viene Jesús y comienza a comer con los discípulos. Pero Jesús sabía y les dice, ¿es que ustedes no han leído? ¿Por qué ellos hacen eso? Señores, necesitamos conocer el origen. Si no conocemos el origen de las cosas, nosotros vamos, bueno, no nosotros, si no conocemos el origen de las cosas, o si la gente no conoce el origen y la raíz de las cosas, va a terminar pensando que está haciendo cosas correctas y al final va a llevarse su sorpresa en aquel gran día. Se lo repito. Va a haber personas, ustedes no, porque ustedes están aquí recibiendo conocimiento y están leyendo diario la Biblia para que nadie los engañe. Pero ojo y oído, hay gente que está defendiendo o haciendo cosas que ellos no conocen su origen. Y al final, cuando lleguen delante del Señor, déjeme decirle que el Señor no va a decir, entonces vos no sabías de qué se trataba este asunto. Pues pobrecito, ángeles, anótenmelo allí donde no estaba y háganmelo pasar. ¿Cree que el Señor va a decir eso? Nadie se va a justificar. La Escritura dice, dice la Escritura, finalmente, si alguno hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Aún sin hacerlo a sabiendas. ¿Qué significado tiene? ¿Qué hay detrás de esto, gente? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué la iglesia se une a algo que el mundo le establece? ¿Y por qué el mundo no se une a lo que la iglesia establece? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Lo halló? Levítico 5, creo, 17. Levítico 5, 17. Anótelo allí. Y yo le pregunto, alguien que no sabe el origen o el significado de ese asunto, ¿va a llegar en inocencia delante de Dios? ¿Cómo dice ahí? Finalmente, si una persona, ojo y oído, ¿cuál es la diferencia
entre los seres humanos y los animales? El razonamiento. Nosotros tenemos un razonamiento, tenemos un entendimiento. Entonces dice, por eso el Señor aclara, ¿no? Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, ¿qué dice? Aún sin hacerlo a sabiendas, ¿es qué? Es culpable y llevará su pecado. ¿Cuánto más si lo hacemos a sabiendas? El que sabe hacer lo bueno, dice el apóstol Santiago, y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, alguien podría llegar delante del Padre y decir, Señor, es que como todo mundo lo hacía, yo lo hago. Es que como todo mundo lo practicaba, yo lo practiqué. Pero ¿qué va a ser lo que el Señor va a decir? Ah, bueno, si no sabías, ni modo. Está bien, pues. Nadie puede aducir ignorancia delante de Dios, y más con conocimiento. Y mire, a mí me preocupa la iglesia de los últimos tiempos, porque sin duda a este paso, Señor del cielo, se va a levantar una generación, si no nos ponemos pilas, se va a levantar una generación ignorante de la Biblia que va a creer todo lo que el mundo establece. Imagínense, por ejemplo, en uno de los grupos ahí que estoy, que hay personas de diferentes países, pero vino alguien y hizo una pregunta y dice, ¿es correcto que nosotros celebremos cumpleaños? Y alguien me podría regalar fundamentos bíblicos, dice, para yo hacerlo tranquilamente. Y tenía que estar yo ahí. Entonces, vine y comencé a explicarle. Los 3 cumpleaños celebrados en la Biblia hubieron sacrificios humanos. En uno murieron 10 personas, en otro murió el panadero, en la otra murió Juan, en el otro cumpleaños murió Juan el Bautista. Y en los 3 hubieron sacrificios humanos. Los 3 cumpleaños que se celebraron en la Biblia hubieron sacrificios humanos. Y vengo yo y me voy más allá y les digo que en la Biblia nadie celebró nacimiento, y que cuando Jesús nació no fue motivo de celebración para los humanos, porque murieron miles y no sé si millones de niños por mano de Herodes, niños menores de 2 años. Eso fue sangriento, fue una masacre. No había celebración de los hombres, porque no era importante el día del nacimiento, porque para los judíos es más importante el día del nacimiento. Pero nosotros vemos a la iglesia hoy en día que le van metiendo. Solo falta que en la iglesia también empiecen a celebrar el día del agua, que en la iglesia comiencen a... Pero vámonos al origen. ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién o quién está recibiendo culto? Vámonos a la palabra del Señor. Dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 10. ¿Lo tienen? Dice el capítulo 10 de Primera de Corintios, el verso 18. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles, o sea, los gentiles es todo el que no es judío, que lo que los gentiles o paganos, dice la Biblia católica, los paganos, a los gentiles les dice paganos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué? ¿Qué dice el 22? O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él?
Pero ojo y oído con este asunto. Dice él, ¿qué digo pues que el ídolo es algo? Ídolo no es solo el muñeco con peluca que caminan cargando en las calles. Ídolo no solo es los muñecos que tienen allí, sino que ídolo también es todo lo que ocupa culto antes que Dios. El trabajo puede ser un ídolo. El deporte puede ser un ídolo. El dinero puede ser un ídolo. Las redes pueden ser un ídolo. El sexo puede ser un ídolo. La fornicación puede ser un ídolo. ¿Qué más puede ser un ídolo? Una creencia, una tradición puede ser un ídolo. Entonces, cuando la gente antepone el ídolo o la práctica antes que a Dios, entonces eso se convierte en un sacrificio a Dios, a los demonios. Vea qué sencillo esto. ¿Qué digo pues? Dice que el ídolo es algo que sea algo. Antes bien que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo le digo algo. ¿A quién? Por ejemplo, hoy, y hay tantas fechas, ¿no? Pero solo hoy, yo le digo una cosa. ¿A quién iba dirigida la felicitación? ¿A quién iba dirigido el regalo? ¿A quién iba dirigida la supuesta honra? ¿A Dios? ¿A quién iba dirigida? Feliz día del Padre. Eres el mejor padre del mundo. Eres lo máximo, Chapulín. ¿Iba dirigida a Dios? Entonces todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Entonces ustedes creen que todavía no son católicos porque no tienen muñecos en su casa, pero muchos todavía siguen teniendo el ídolo y lo siguen adorando y le siguen dando culto y siguen participando de la mesa del Señor, provocando a ira al Señor. Allí es donde muchas veces vienen por participar de la mesa de los demonios, es donde muchas veces la gente viene y padece de enfermedades, padece de circunstancias, padece de situaciones, porque va a haber un castigo sin duda. Sin duda va a haber una consecuencia cuando hay culto a una criatura antes que a Dios. Criaturas son los árboles, la naturaleza, las estrellas, el sol, la luna, a todo lo que le han dado culto los paganos de tiempos antiguos. Entonces, hoy en día, yo le voy a decir una cosa, mi padre merece ser honrado todos los días, mi padre merece que yo sepa cómo se siente todos los días, mi padre merece que yo esté pendiente de él todos los días. No solo hoy, porque vino un pagano y a saber si bien borracho o drogado y dijo, vamos a celebrar el tal día, el día de esto. ¿Alguien lo está entendiendo? Mira qué interesante lo que dice la Escritura. O sea, ¿provocaremos a celos al Señor? ¿Usted ha visto una mujer celosa? ¿Usted ha visto un hombre celoso? O sea, el celo, alguien por celo puede hasta matar. Y Dios es celoso. Dios es celoso y a Él le gusta recibir gloria, solo Él. Él dice, no le daré mi gloria a los hombres ni a las esculturas mi alabanza. O sea, la gloria tiene que ser exclusivamente de Él. Pero muchas veces la gente no, hasta es hipócrita. Yo le digo esa hipocresía. Porque el pobre viejo en los días anteriores nunca le hacen pero ni un consomé de cangrejo con cabeza de pescado y médula no, pero hoy era su día. ¿Y qué día después vamos a celebrar? ¿O van a celebrar? ¿Qué otro día? Ya les metieron el culto a Tamuz el 25 de diciembre. Ya les metieron el culto a la madre, la reina del cielo. Ya les metieron el culto a Baal el día del Padre. Ya les metieron el culto a Halloween como la reforma protestante, según ellos. Dicen, no, es que vamos a aprovechar. Por ejemplo, Dante Gebel hasta tiene los disfraces dentro de su congregación, dentro de su templo, porque en Halloween ellos van a ir a ayudarle al Espíritu Santo en esa fecha a ir a ganar almas. Y yo le voy a decir una cosa, si usted ahora tiene a Dante como cristiano, olvídese, Dante ya no es cristiano, ahora Dante es
un conferencista profesional, un motivador profesional. Sí, tiene buenos mensajes, pero cristiano no es. Pero mis amados, a lo que yo quiero llegar es a esto. Y por favor, espero que usted lo esté entendiendo. Romanos capítulo 1. Esto no es para principiantes, esto es solo para gente como usted. Romanos capítulo 1. Y vamos a ver cómo esto va viento en popa. Y es ahí donde la iglesia necesita ponerse las pilas. Porque solo la tercera parte de la humanidad nos vamos a salvar. Solo la tercera parte. Y se lo puedo comprobar con la Biblia. Zacarías lo dice. Y anoche en Mateo, después de haberlo leído quizá unas 40 veces, anoche encontré en Mateo que Jesús menciona que solo la tercera parte de la humanidad se va a salvar. Léalo para que lo haya ahí. Ahí está en rosado en su Biblia. A ver, Romanos capítulo 1. ¿Lo tienen? Por favor, póngale atención a este asunto. Y dice Romanos capítulo 1, y ojo y oído, yo no le estoy imponiendo a usted que deje de celebrar el día del gallo, el día del perro, el día del pato, el día del chivo, nada de eso. Usted lo puede seguir haciendo. Yo solo cumplo con mi deber. A ver, capítulo 1 de Romanos, ¿lo tiene? Por favor, mire lo que dice el verso 18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Jesús le dijo a los que estaban a cargo de la iglesia en aquel entonces, a los discípulos, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. O sea, si ustedes no enseñan la verdad, Jesús les dijo a los discípulos, ustedes no van a entrar. O sea que en otras palabras, Anás, Caifás, y yo no sé si Nicodemo también están en el infierno. Detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea que hay gente que lo hace a sabiendas, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no hay excusa. Ojo y oído, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿A quién? No le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Póngale mente al 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de ¿qué? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, y se hicieron imágenes de hombre, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí no está, si se fija, aquí no está hablando ni siquiera de ellos, los está hablando de imágenes. Por lo cual también, porque hicieron eso, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso subráyelo y vea lo que dice. Honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron, leamos de nuevo el 25. ¿Lo pueden leer conmigo en voz alta? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto, amén, por esto Dios, ¿qué hace Dios por ese culto a las criaturas antes que el Creador? Por esto Dios los entregó, Dios, no el diablo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida
a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué hicieron todo eso? Porque dejaron de darle culto al Creador y le dieron culto a las criaturas. Culto a las criaturas. ¿Dónde íbamos? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ah, no, pero ellos lo honran, ¿no? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Qué hace la iglesia allí? Usted va a ver a gente cristiana en cultos de criaturas, dándole culto a las criaturas. Y yo he oído que aquí menciona la honra, así, pero la Biblia dice que honremos a nuestros padres. Un día, honra a tu padre y a tu madre. Aquí el Señor está hablando de una honra hipócrita. O sea que un día ellos deciden darle culto al padre. El padre no merece culto. Mi padre yo no lo puedo adorar. ¿Cuánta gente incluso es experta en andar diciendo: yo adoro a mi padre, yo adoro a mi madre, yo adoro a mi esposo, yo adoro a mi esposa, yo adoro a mis hijos, yo adoro mi trabajo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús se lo dejó claro a Satanás. A nadie más incluyó en el culto, a nadie más incluyó en la adoración. Se lo dejó claro a Satanás cuando le dijo: te voy a dar todo eso si postrado me adoras. Jesús le dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ojo y oído con esto. Lo que yo quiero que usted abra sus ojos y se dé cuenta de esto: no proviene de Dios. Todo lo que no procede de Dios es de Satanás. Todo lo que no procede de Dios es de Satanás. Entonces, ¿quién metió esa mentira? Entonces yo se lo dejo claro y se lo resumo. El Día de la Madre no es un día establecido verdaderamente para la madre. Es culto a la Reina del Cielo. Jeremías 44, Jeremías 7, 16 en adelante. El culto a Baal, Primera de Reyes 17, y casi todo el Antiguo Testamento habla de cómo ellos le llamaban padre a Baal. Como Ezequiel, el profeta Ezequiel 8 también habla del culto a Tamuz. Y así usted se va a encontrar de que ellos le dieron culto a las estrellas, adoraban el sol, adoraban la luna en los techos de las casas. Ellos le daban culto a las estrellas, al sol y a la luna. Y vemos incluso en algunas casas de cristianos un dibujo de un sol y una luna, y ahora he visto hasta una estrella. ¿Quién le dijo a usted que el sol tiene ojos? ¿Quién le dijo a usted que la luna tiene ojos y tiene forma humana? ¿Sabe usted de dónde procede ese culto? De los egipcios, babilónicos y griegos, que tenían la mitad del toro y la mitad humana. De donde procede también el culto a Dagón. Ayer hablábamos de la sirena, de las sirenas, que igual es un alusivo al dios Dagón. Que usted va a ver el gorro del Papa y de muchos cardenales que tienen la forma del pescado. ¿Se han fijado en el gorro que ellos usan? Ese es para la escuela evangelística, allí lo van a aprender. Pero vemos a muchos cristianos, su casa bonita, ¿no?, que Dios les regaló, y ponen el sol, la luna y una estrella. Y después dice: ¿por qué será que aquí no me dura la plata? ¿Por qué será que aquí solo pleitos? ¿Por qué será que en las otras casas yo me siento tan bien, pero apenas vengo aquí a mi casa, saque al diablo de la casa? ¿Qué es lo que se ve en las fiestas patronales? ¿Y culto a quién es? ¿A quién son las fiestas patronales?
Por ejemplo, en la fiesta ustedes se han percatado que cada vez que le dan culto a Mingo, porque ese no es santo, es un demonio, ustedes se han fijado que siempre o se quema el oriental o pasa alguna desgracia en Managua. Y en toda esa zona donde ellos le dan, porque hay una corriente ahí, Masaya, Nindirí, toda esa zona. Entonces, toda esa zona. Pero, ¿qué es lo que más predomina en las fiestas patronales? Usted va a ver, y cuidadito, ¿no? Ustedes, en los juegos mecánicos que ponen para estas fechas. Yo no sé si usted se ha percatado cuánta gente ha sido, Satanás ha intentado matar en esos juegos mecánicos. ¿Por qué vienen para esas fechas? ¿Y qué es lo que se ve allí? Apuestas, borracheras, y andan buscando, andan cazando, a ver qué agarran, ¿no? Pero ¿qué es lo que se mira en esos tiempos? Ahora vamos a ver a muchos cristianos abriendo la boca en los hípicos. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué se mueve en ese lugar? ¿Ustedes ya se percataron que en cada fiesta de hípico hay sacrificios humanos? ¿Ya se han dado cuenta de eso? ¿O no se han dado cuenta? Que siempre hay muertos. ¿Usted cree que eso es casualidad? En las barreras siempre hay muertos. En la montadera de toros, que es un culto a Baal, al dios Baco, a Baal. Pero el asunto es esto: dejemos en paz a la gente que adora a Satanás. Pero ¿qué hacen los cristianos metidos en esos asuntos? ¿Qué hacen los cristianos? ¿A quién debemos de celebrar nosotros? ¿A quién debemos de adorar nosotros? ¿A quién debemos de honrar nosotros? ¿A quién debemos de exaltar nosotros? ¿No saben? Al Señor Jesús, al Padre. Pero la iglesia necesita obedecer esta orden para que nos vayamos. Segunda de Corintios, capítulo 6, creo que es. Segunda de Corintios, capítulo 6. ¿Alguien está entendiendo este asunto o tiene alguna pregunta? Ahora, ¿ustedes se dieron cuenta de dónde se genera el homosexualismo y el lesbianismo? ¿Ya vieron cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? El culto a las imágenes. Por eso vamos a ver que para ellos es normal, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 6. ¿Viera usted cuánto me costó entender ese asunto? Yo decía, no lo puedo creer. Pero ni modo, la Biblia es la Biblia. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios capítulo 6. Dice el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo si es templo de Dios van a tener ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero le da una orden a la iglesia, si se quiere ir con Cristo. ¿Cuál es la orden? Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿De en medio de quiénes? ¿No es que Dios no hace sección de personas? Salid en medio de ellos. ¿De en medio de quiénes? ¿Ah? Salid en medio de ellos, de los que tienen comunión con injusticia, de los que tienen comunión con los ídolos, de los que tienen comunión con Satanás, de los que tienen comunión con lo pagano. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la orden para usted y para mí? Salgan de allí. Salgan de allí y apártense. ¿Qué van a decir de usted? Religioso, anticuado, apagado, te arruinaste. ¿Qué más le han dicho? Aburrido. Es que te manda tu mujer. Es que ahora
Antes yo me acuerdo que vos ibas conmigo donde yo... Antes sí eras tuani, le dicen a uno. Ahora te miro como apagado. No, ahora usted es luz que alumbra en medio de las tinieblas. Así que, pueblo del Señor, salgan de allí. Salgan de allí. Salgan de allí. ¿De dónde? La Biblia no nos habla a nosotros de prácticas tradicionales, porque las tradiciones son herencias de los ancestros trasladadas a sus generaciones, que los separa de Dios. Por eso Jesucristo dijo que por sus tradiciones quebrantaban el mandamiento de Dios. Así que, mis amados, salgamos de prácticas que van en contra de la voluntad del Padre. Pongámonos de pies.